en cada libro y que conectan el Génesis hasta Cristo. ¿Ok? Y eso es lo que estamos revisando. Hoy básicamente me voy a enfocar sobre todo en el llamado de Moisés y cómo Moisés reacciona a ese llamado, pero vamos a estar viendo también un poquito panorámicamente de los otros capítulos. En principio, tenemos acá el clamor del pueblo y el llamado de Moisés. El pueblo estaba allí clamando por liberación. Entonces, el libro de Éxodo es esencial en la narrativa bíblica, o sea, en toda la historia que conecta la Biblia, el libro de Éxodo es esencial. ¿Por qué? Porque narra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y establece la base para la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Hasta ahora Dios había hecho un pacto con Abraham y con alguno de sus hijos, pero ahora vamos a estar viendo prontamente en el tercer mensaje de esta serie que Dios está listo para hacer un pacto con todo el pueblo, que lo hace con los 10 mandamientos, que también la mayoría hemos escuchado, sabemos o hemos leído. ¿Ok? Entonces, pensando un poco en esto y dejando el contexto hasta acá, vamos a orar para que Dios nos dirija, nos siga enseñando y hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor, nuevamente gracias, Señor, por escucharnos. Nuevamente, Señor, gracias también por perdonarnos, Dios, porque siempre está allí, Señor, para limpiar nuestras faltas. Gracias también por dejarnos tu palabra, por permitir que podamos reunirnos acá, Señor, por traernos hasta este día hoy y permite que podamos captar aquello que tú nos quieres enseñar y que salgamos, Señor, afectados positivamente por tu palabra, Señor, para acercarnos más a ti o para rendirnos a ti, si es que aún no lo hemos hecho, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como tema central que yo quisiera proponerles para englobar todo esto, dice que aunque parezca que no hay salida, Dios sigue llevando a cabo sus planes. Muchos de nosotros en nuestra vida llegamos momentos que parece que no hay salida. Por las situaciones que sean, no vemos cómo puede terminar esto, pero Dios sabe cómo va a terminar. Dios sigue obrando y además Él tiene planes más grandes que los nuestros. Yo sé que para nuestra vida nos enfocamos solo en nuestros planes, en lo que nosotros queremos, pero Dios tiene un plan más grande y nos permite ser parte de ese plan y allá es donde debemos apuntar. Y aunque parezca que no hay salida, Él sigue llevando a cabo sus planes. Lo vimos desde Abraham, que no tenía hijos, terminó teniendo hijos a los 100 años, y luego cómo se fue empujando todo eso hasta Egipto, que fue un milagro. Recuerdan, José vendido a Egipto y luego termina siendo como para nosotros el vicepresidente, cuando había sido vendido como esclavo, y Dios lo utiliza para seguir cumpliendo con su pacto. Y eso sigue ocurriendo hoy. Entonces, vamos a ver, nuestro primer punto de hoy dice crecimiento y opresión del pueblo de Dios. Como les dije, no me voy a enfocar tanto en esto, sino en el punto que viene, pero necesitamos leer esto para tener un poco más de contexto de lo que estamos leyendo. Entonces, yo tengo los versículos acá, pero como siempre, les animo, enciendan sus Biblias, abran sus Biblias y vayan conmigo allí a lo que dice el texto, y los que no puedan, pues va a estar acá. Ok, entonces dice así, leyendo desde el versículo 6, es lo que vamos a leer. Dice, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Imagínense cuántos eran. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajo forzado,
tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerle miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos, todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Entonces, aquí vemos, conjuntamente crecieron, conjuntamente los oprimieron. Y estaban en un punto de su vida acá difícil, literalmente esclavo, cosas que nosotros no hemos vivido como tal, que las escuchamos, que las juzgamos, pero no las hemos vivido. Ellos literalmente no tenían más opción en ese momento, ¿ok? Como estaban. Entonces, los israelitas crecieron en número, pero también enfrentaron la opresión egipcia, lo que desencadenó los eventos de liberación que vamos a ir viendo. Además, yo no sé si lo recuerdan, pero cuando Dios llamó a Abraham, por allá en Génesis 15 o 17, no estoy seguro ahora mismo, Él también le dijo que la descendencia que él iba a tener iba a estar esclava por 400 años y luego él la iba a liberar, demostrando su omnisciencia, ¿no? Dios sabía por qué esto iba a suceder. Y también mencionamos que por un lado era necesario, acuérdense también que todo esto se dio de maneras sobrenaturales, pero ellos no eran nación cuando estaban en Egipto. En Egipto eran como 70 personas. El pueblo tenía que crecer para que Dios les ayudara a tomar la tierra. Así que ahora ya el pueblo está listo, ya es una nación. Está listo para que Dios la convierta en su nación, tomen la tierra y cumplan con el pacto. Vale, entonces, ese sería nuestro primer punto, pero si bueno, este era el resto del texto, lo siento que no se los puse. Lo que quiero que nos enfoquemos es acá, la llamada de Moisés y su misión. Y aquí vamos a ver varios textos, como les dije, panorámicamente, pero Dios decide hacer algo y lo decide hacer por medio de Moisés. Entonces, el primer texto que tenemos allí, vamos a leer el versículo 1 y 2. Los que tienen sus Biblias pueden ir conmigo, Éxodo 2. Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. ¿Qué había sucedido? Vimos un poquito de eso en el video. Faraón era un poco malvado, el más malvado hasta este momento de la historia bíblica que se nos dé a conocer. Y decide matar a todos los hijos varones de los israelitas para que no se sigan multiplicando, ¿no? Entonces, aquí nace este chico y su madre no quiere hacerlo. Conocemos un poco de la historia. Luego lo ponen en una canasta y providencialmente esa canasta que está en el río llega a los pies ¿de quién? De la hija del faraón, ¿ok? Y el Señor entonces va allí enganchando todas sus piezas. ¿Qué más vemos de Moisés en este caso? Dice el versículo 2:10, ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Y de esta manera sabemos un poco del significado de Moisés. Y es muy interesante porque luego Dios utiliza a este hombre con este nombre para sacar también al pueblo, a su pueblo, en este caso, de las aguas o a ayudarlo a atravesar las aguas. Entonces, así vamos viendo un poco cómo llega Moisés a escena. Saltamos un poco y llegamos, piensa lo que ocurrió. Moisés creció y Moisés sabía cuál era su tierra realmente, de dónde venía. Entonces, él agarró, se metió en el pueblo, vio que estaban maltratando a uno de su pueblo, a un paisano, y mató al egipcio. Y todos se enteraron. Él entonces cometió el asesinato, en este caso. ¿Qué sucedió? Que él huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí conoció a las hijas de Jetro, les ayudó a coger agua en este caso, nos dice la historia, y luego fue a la casa de Jetro
y terminó casándose con una de las hijas de Jetro, con quien tuvo su familia. ¿Ok? Entonces, está por allá Moisés, 40 años después, tiene alrededor ya de 80 años según los estudiosos. ¿Ok? Y está ya con su familia pastoreando el rebaño. Y llegamos a este texto. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavo y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó de ¿qué? Del pacto que habían hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Y este es el hilo que, acuérdense, va enganchando toda la Biblia hasta llevarnos a Cristo. Entonces, empieza aquí realmente este encuentro que muchos de nosotros conocemos, y es el encuentro con Dios en el arbusto ardiente o la zarza ardiente. ¿Qué es lo que sucede? En este pasaje clave, Dios se revela como Yahvé y comisiona a Moisés para liderar la liberación de su pueblo. Veamos el texto. Es un texto, si quieren lo pueden buscar en sus Biblias del 1 al 6, porque sé que la letra está un poco pequeña, pero este texto nos ayuda a iniciar un poco más claramente con el llamado real de Moisés. Y dice así, Éxodo 3, versículo 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios. ¿De quién? De tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí como un primer encuentro con Moisés en la zarza, con Dios, y él deja claro, por un lado, que yo soy el Dios de tu padre y de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, aquí tenemos ese primer encuentro, Dios se revela, y a continuación viene lo que yo quise decirle, algunos peros de Jonás. Saben, Dios nos llama a todos. Primero nos llama a venir a Cristo, a salvación, pero luego nos llama a distintas cosas y nosotros siempre tenemos algún pero. Cada uno de nosotros tenemos un pero distinto para servirle, para seguirle, para obedecerle, para... Bueno, aquí vamos a ver algunos de los peros de Moisés, y estos peros, las respuestas de Dios, nos ayudan a nosotros también a tener respuesta a nuestros peros. En este caso, fíjense, después de que ocurrió eso, dice, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Es una pregunta lógica, ¿no? Este se había ido y de paso era fugitivo porque había asesinado a un egipcio. Entonces, ¿quién soy yo aquí, un pastor de ovejas, 80 años después? Aquí, vea. Entonces es lógica la pregunta, la duda en este caso de Moisés. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Yo estaré contigo, respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Y así empieza Dios a dar algunas respuestas a los peros. Pero me encanta la primera respuesta. Yo estaré contigo. ¿Qué necesitamos de más si Dios está con nosotros? ¿Qué más necesitaba Moisés? Y es interesante que se parece mucho a lo que dice Jesús cuando nos da la gran comisión, ¿verdad? Nos manda a predicar
Y nos dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esto sigue siendo una realidad para nosotros. De manera que Dios nos llama y no espera que nosotros llevemos a cabo la tarea con nuestras propias habilidades. Él no nos está llamando por ser los más inteligentes, los más guapos, los más astutos ni nada. Es por su misericordia. Si Él nos llama a cierta tarea, Él nos capacita y va con nosotros para llevar a cabo esa tarea. Entonces, eso es un punto importante allí para ir reflexionando en la historia. Ahora viene un segundo pero. Lo tenemos en el versículo 13, continuando allí. Dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les responderé si me preguntan, ¿y cómo te llamas? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, Dios de sus antepasados, ¿el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y de esta manera, Dios revela su nombre, en este caso, a Moisés, un nombre que se ha extendido de distintas maneras, de distintas versiones y con muchos comentarios en cuanto a cómo se debe utilizar o no. Nosotros hoy simplemente en nuestra versión en castellano, en español, decimos el Señor. ¿Ok? Pero este nombre, el gran yo soy, tiene que ver con que Él es el eterno. Él es el todopoderoso. Fíjense, Él es el yo soy allá hace 4000 años, pero Él es el yo soy aquí. Y Él va a seguir siendo el yo soy atemporalmente en el futuro y durante siempre. ¿Ok? Entonces, ese es el Dios que se le revela allí a Moisés, en este caso, para hablarle y responderle a su otro pero. Es lógico, yo me aparezco allá en Egipto, nadie me conoce, me ha enviado Dios. ¿Quién es ese? Bueno, ese es el gran yo soy, pero además es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios va respondiendo conforme a sus promesas. Tenemos otro pero, ¿ok? Que nos lleva ahora a otro. Aquí estamos viendo el encuentro con Dios en el arbusto ardiente, pero también aquí podemos ver esto, comisión y señales. O sea, Dios lo comisiona a hacer una tarea, pero también le da algunas señales. Dios otorga a Moisés señales para autentificar su llamado, incluyendo la vara que se convierte en serpiente y la mano leprosa que se cura. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Tienen conocimiento de ella? Vale. Muy bien. Aquí entra el tercer pero y dice, Moisés volvió a preguntar, y ahora podemos leer allí en Éxodo 4, desde el versículo 1, dice, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer en el suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y continúa, luego le dice que meta su mano en la ropa y cuando la saca la tiene llena de lepra, la vuelve a meter y cuando la saca está sano. Y seguimos viendo, yo no sé cuántos se están identificando. ¿Cuántos de ustedes cuando Dios les ha llamado a algo, ustedes han dicho, pero no estoy listo, pero no es el momento, pero tengo que hacer otras cosas, pero tengo que llevar a cabo algunos de mis planes, no de los tuyos, porque ese es el mensaje que realmente mandamos a Dios cuando decidimos atrasar el llamado que Él nos está haciendo, ¿no? Entonces, sigamos ahora con los peros, en este caso de Moisés. Cuarto pero. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y yo no sé hablar, Señor. Entonces, objetó Moisés.
Y esto es algo que haya comenzado, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar, ya que el Señor pareciera que cambia el tono, ¿no? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Entonces respondió el Señor: ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Ya no hay más excusa, pero falta una. Él se quedó sin excusa, pero dijo otra cosa, fíjense. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. Ya se rindió, ya no hay más excusa. En el fondo, aquí lo que hay es miedo. Tenemos miedo de afrontar lo que Dios nos está llamando, tenemos falta de fe y más ante un reto como este. Es que es muy normal. A nosotros a veces nos da miedo compartir el evangelio con un compañero de trabajo del instituto. Nosotros no tenemos que ir a libertar otros países. El Señor no nos está llamando a eso. Así que, humanamente hablando, se entiende las dudas de Moisés y nos identificamos un poco con esto. Pero como habíamos visto en enseñanzas anteriores, el Señor toma la iniciativa siempre, pero Él espera que respondamos con fe. Él espera que creamos lo que Él nos ha revelado. Entonces, miren lo que dice. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. No lo consumió de broma porque lo había escogido para llevar a cabo su plan. Pero a pesar de todo, y le dijo: ¿qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará su corazón. Ya el Señor se había adelantado, ¿no? Ya el Señor estaba trabajando. Te voy a dar un vocero, pero tú eres el que vas a hablar. Pero Señor, ¿por qué no escoges a Aarón? Sigo yo aquí con pero ¿por qué no escoges a Aarón si habla mejor? No, porque él escogió a Moisés y a ti y a mí para ciertas cosas. Y él va a llevar a cabo su plan, en este caso su pacto, sea como sea. Entonces, viendo todo esto, podemos ver el llamado de Dios. Él viene, Él llama a una persona no por sus capacidades y Él está listo pues para responder a aquellas cosas que nosotros tengamos. Y sigue siendo lo mismo para nosotros hoy. Él está con nosotros. Si es que tenemos duda, si no queremos hablar, Él es el que ha creado nuestra boca y Él lo va dejando claro. Entonces hay muchas respuestas para nuestra vida hoy cuando Él nos está llamando a hacer algunas cosas. Pero si continuamos, vemos entonces la resistencia del faraón. No lo vamos a revisar esto, ¿ok? Solamente en este punto el Señor le advierte a Moisés que el faraón se resistirá. No solo le está llamando a hacer algo, pero de paso le dice: mira, tú le vas a decir esto al faraón, pero él se va a resistir, para que lo sepa. La cosa no va a ser fácil. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos pasar a nuestro tercer y último punto, donde tenemos algunas promesas de liberación y que requieren fe. Esto ya lo tenemos un poco en el capítulo 5 y capítulo 6. Fíjense lo que dice ahí en Éxodo 6, el versículo 1. Ok, eso no está aquí todavía. El versículo 1. El Señor le respondió: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlo de su país. ¿Ok? Entonces Dios deja claro, Dios promete que los va a liberar solo con su poder. El gran yo soy tiene que meter la mano allí. El eterno, el todopoderoso. Porque también, humanamente hablando, podemos ponernos en el lugar, en este caso del faraón, y pensar: ¿y este Dios quién es? ¿Quién es este que viene a decirme que yo y que deje a su pueblo que se vaya? Pero ¿quién es este? Humanamente hablando, ¿no? Entonces el Señor va a tener que meter su mano para poder tocar acá y poder liberarlos. Pero al mismo tiempo, tenemos, como en todo caso, la duda del pueblo. Tenemos el llamado de Dios,
Tenemos la duda en este caso de aquel que Dios ha llamado, pero también siempre está presente la duda en este caso del pueblo de Dios, porque Él les ha dicho que Él los va a sacar. Él les ha dicho por medio de Moisés y Aarón lo que va a hacer. Pero fíjense lo que piensa el pueblo. Éxodo 6:9. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces tenemos acá la duda también del pueblo, que no solamente se presenta aquí, lo vemos en muchas partes del Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos hasta nosotros hoy en día. Entonces la falta de fe y la duda de los israelitas ante las promesas divinas sirven como un recordatorio de la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades, a pesar de todo. Y con esto, yo quiero que pensemos un poco en que Moisés y el pueblo estaban en un aprendizaje de fe. Estaban aprendiendo. Nosotros escuchamos Moisés y pensamos en mares que se abren, ¿okay? En los 10 mandamientos, en un hombre que iba directamente a la presencia de Dios, bajaba con el rostro resplandeciente, intercedía delante de Dios para que no aniquilara al pueblo en cierto momento. Ese es Moisés. Pero no empezó así. Tuvo dudas, tuvo peros. Como cada uno de nosotros tenemos dudas, tenemos peros. Estamos en un aprendizaje de fe. Debemos ir avanzando en esto. Lo que no puede ser es que nos estanquemos y nos quedemos en no hacer aquello que Dios nos pide, no hacer aquello que Dios nos pide. Eso termina siendo desobediencia. Tenemos que ir avanzando. Todos estamos en un aprendizaje de fe. La pregunta es, ¿estamos todos listos para creerle a Dios? ¿Para creer lo que Él nos ha revelado en su palabra? ¿Estamos leyendo un cuento de Disney? ¿O creemos que esto es verdad? Afuera muchos no los creen y estoy seguro que adentro de la iglesia vemos muchos que dudamos de la veracidad de muchas de estas historias. Pero ¿hay algo imposible para nuestro Dios? Que ha creado el mundo. No hay nada, así que yo, por lo menos, creo todo lo que dice la Escritura. Para mí es un problema creer unas partes y unas no, porque entonces, ¿quién soy yo para decir esto es verdad y no es verdad? Y cuando los cristianos y las iglesias empezamos a decir esto sí, esto es historia, esto no, esto... Hacemos el papel de Dios al decir esto es la verdad de Dios y esto no. Eso es un inconveniente. Yo no tengo problema en creer que Dios se apareció en una zarza, porque si creó el mundo eso no es nada para Él. Y tampoco tengo problema en creer que hay un Dios que lo creó todo, porque es más difícil creer que venimos de la nada, porque de la nada nada sale. Lo hemos dicho en las series anteriores. A veces tenemos que aprender a meditar y reflexionar en nuestro camino de fe, en el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Y estas historias que demuestran cómo Dios va llevando a cabo su pacto, sus planes, y no ha sido accidental. No ha sido accidental lo que ha ocurrido. Entonces pensemos en algunas lecciones prácticas para nosotros. Yo creo que queda claro en principio que debemos pensar en la soberanía de Dios y su plan divino. La soberanía de Dios quiere decir, como ya lo hemos dicho, que Él hace lo que quiere. Él no tiene que pedirte permiso a ti ni a mí para hacer nada. Él es Dios. Él nos creó. Y como nos creó, más bien nosotros tenemos que darle cuenta a Él por lo que hacemos. Entonces Dios puede hacer lo que quiera con los imperios como Egipto o todas estas cosas, con los gobiernos, con su iglesia, con las personas. Él utiliza todas las cosas. Unas las manda Él, otras las permite Él, pero a su vez nada se ha escapado de su control y de su plan. Él sigue obrando. Entonces debemos descansar en la soberanía de Dios, porque cuando vienen las situaciones difíciles, no hay nada mejor que poder decir, Señor, yo descanso en ti, esto no se escapa.
Tú sigues en control. Esto no se escapa de ti, porque confiamos en un Dios que está en control. Pero también debemos creer que Él tiene un plan y que Él está llevando a cabo su plan. Por otro lado, yo creo que tenemos que aprender que debemos ser obedientes al llamado de Dios. Cada uno de los creyentes tenemos llamados distintos, con obstáculos distintos, que yo quiero recordar que empiezan con Dios llamándonos a salvación por medio de Jesús. La obediencia a la llamada de Dios es esencial, incluso cuando enfrentamos obstáculos, como lo hizo Moisés. Hay pequeños llamados que Dios nos hace cada día, desde levantarnos y buscarle hasta obedecerle en esta pequeña cosa. Él nos está llamando cada día, pero el ser humano ha apagado la voz de Dios, no la quiere escuchar, pero Él está allí. Y tristemente a veces la iglesia hacemos lo mismo. Y esto no puede ser. El Señor nos está gritando y nos está llamando. ¿A qué nos llama el Señor? A obedecerle, a avanzar en santidad, a que si nos caemos nos levantemos, a recordar que Él está con nosotros, a buscar de empujar a que su plan se cumpla, no nuestros planes. Y en el camino seguimos aprendiendo y descansando en Él. Por otro lado, y tiene que ver un poco con lo mismo, es confianza en medio de la incertidumbre. Yo sé que muchos, de distintas maneras, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de enfermedades, tenemos problemas, a veces vemos las noticias y, ¿sabe? Uno se pone un poco como nervioso si dejamos nuestra mirada allí. Las cosas van de mal en peor en muchas partes del mundo y todo eso, pero todavía no hemos llegado al punto de ser esclavos en Egipto. No hemos llegado al punto en el que muchos han llegado y aún muchos pueblos y países están pasando. Nosotros no. Tenemos que seguir confiando, sea que las cosas mejoren o no mejoren. Tenemos que confiar y recordar que no somos de aquí. La verdadera libertad de problemas y todas las cosas la viviremos en la eternidad con nuestro Señor, no aquí. Tenemos que asegurarnos de que estamos del lado de los que van a estar la eternidad con el Señor. Y por eso voy a introducir aquí un último punto ya para terminar por hoy, pero que en realidad tiene más que ver con la predicación de la semana que viene, pero yo quiero irlo introduciendo. Y es el hecho de la redención en Cristo. Fíjense, esta palabra está por toda la Biblia. La redención en Cristo, la redención de su iglesia. Y el sentir de esta palabra tiene que ver exactamente con lo que Dios iba a hacer con su pueblo. El pueblo era esclavo. Él va y redime, saca, compra, como lo queramos ver, pero Él saca a alguien que es esclavo y lo lleva a Él, a la libertad en Él. Eso es redención. Lo que vamos a ver la semana que viene, en cierta manera, es cómo Dios redime a su pueblo de la esclavitud y le da la libertad. ¿Por qué yo coloco esto? Porque esto figura exactamente lo que Cristo hace por nosotros. Todos los seres humanos, aunque no lo veamos así, somos esclavos de nuestros deseos pecaminosos. Somos esclavos del pecado, es lo que dice la Biblia. Muchos no nos damos cuenta, pensamos que estamos en libertad y tomamos decisiones, pero son nuestros deseos los que toman las decisiones muchas veces por nosotros o nos guían. Cuando venimos a Cristo, es como aquel que entró al mercado de esclavos como había antes y compró un esclavo, lo saca y le da libertad. Eso es lo que ha hecho Cristo por cada uno de los que vienen a Él. Esa es la verdadera redención, que Cristo viene y paga con su sangre, nos compra y ahora nos da la posibilidad de una verdadera libertad en Él, que es la verdadera libertad. Por eso apunto a la redención en Cristo con este mensaje, apunto a la soberanía de Dios, a la obediencia, a la confianza, pero también aprovecho que si hay alguien acá que todavía no ha rendido su vida a Cristo, yo le animo a que lo haga cuanto antes. No hay que esperar porque no sabemos hasta cuándo estamos acá.
Y no lo digo por miedo a la muerte o no, lo digo porque lo necesitamos realmente. Nuestro Dios es un Dios de hace miles de años que está llevando a cabo su plan. Digo miles de años hablando humanamente. Nuestro Dios es un Dios eterno, siempre ha existido, siempre va a existir. Pero tenemos la oportunidad de venir. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo nuestros pecados, hablando desde allí mismo, desde donde estamos. A lo mejor algunos están aquí o ven este mensaje por el internet, lo van a ver luego o algo. Yo les animo a que puedan venir a Dios en arrepentimiento, a creer lo que Cristo hizo en la cruz, a pedir perdón y a vivir conforme a Él. Y al resto de nosotros, iglesia, les animo y me animo a seguir mejorando y a que no dejemos pasar estas verdades que moldean nuestra vida, dejar que realmente cambien lo que tengan que cambiar y hagan lo que tengan que cambiar. Sin duda fallamos, como Moisés en su momento, como Abraham en su momento, de múltiples maneras, pero nos vamos levantando con la fuerza de Dios y cada vez fallamos menos hasta que nos encontremos con Él. Entonces el gran yo soy está de nuestro lado, ahora por medio de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por escucharnos, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus planes y tu palabra, Dios. Gracias porque nos permites ver desde la distancia un plan que no ha sido accidental, una historia que tú estás llevando a cabo, Señor, que ha empezado con un pueblo que tú estás redimiendo, salvando, sacando de la esclavitud y terminará con un pueblo de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, contigo en la eternidad, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos llegar allí y permítenos avanzar en fe y andar a tu manera y sigue edificando nuestras vidas y tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.